versículo 13 al 14. Filipenses 3, 13, 14. Sí, Filipenses 3, 13, 14. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Bueno, voy a leer en la NTV. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Aquí quién está hablando? Pablo. Cierto. El tema del día de hoy se llama Floreciendo a campo traviesa. O sea, floreciendo a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos que nos presenta la vida, pero hay que florecer, ¿cierto? Entonces, uno de los mejores ejemplos que encontré es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que perseveró en el Evangelio, un hombre que fue azotado, fue apedreado, fue náufrago, ¿cierto? Fue tratado como un malhechor, estuvo en la cárcel por causa del Evangelio. Pero el apóstol Pablo nunca se rindió. El apóstol Pablo nunca dijo, no, es que esto está muy duro, yo voy a desistir mejor, ¿cierto? El apóstol Pablo siempre perseveró, porque para él lo primordial, lo más importante era Cristo. A pesar de las pruebas, a pesar del maltrato, a pesar de que tantos golpes que tuvo el apóstol Pablo, él siempre estuvo por delante su servicio y su amor al Señor. Parte del proceso de la vida es superar obstáculos, ¿cierto? Desde que nacemos, la vida nos presenta obstáculos. Todo el tiempo tenemos que superarnos. Y, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Un bebé al nacer depende completamente de sus padres, ¿cierto? Depende de que sus padres lo volteen, le cambien el pañal, ¿cierto? Pero a medida que el bebé va creciendo, va desarrollando sus capacidades motrices. Entonces ya el bebé no necesita que el papá lo voltee porque ella es capaz de voltearse. Entonces primero empieza a aprender a voltearse, luego ya el bebé aprende a gatear, luego cuando empieza a aprender a caminar vemos que el bebé se cae y se levanta, se cae y se levanta. Pero él por temor no va a decir no voy a aprender a caminar porque es que me he caído muy duro, entonces no voy a quedar solamente gateando, no. Vemos como un bebé incluso nos da ejemplo, porque el niño se cae y se levanta, y cuando ya el niño aprende a caminar, no se conforma solamente con caminar, sino que ya quiere correr, ¿cierto? Ese es el proceso de la vida. Entonces ya el niño quiere correr, quiere buscar más independencia, porque quiere ir a tocar, quiere ir a coger lo que ve que le causa curiosidad. Pero a lo que hoy es que el temor no es un obstáculo, ¿cierto? De igual forma, es nuestro andar en el crecimiento espiritual. Primero acercamos a Cristo, la palabra nos dice que hemos nacido de nuevo. Los primeros tiempos de nuestra conversión dependemos muchísimo de nuestro pastor o de ese hermano que nos lleva a la iglesia. Entonces, ese hermanito está ahí pendiente, consolidándonos, escuchándonos, inyectándonos palabras, ¿cierto? Pero no nos podemos quedar como los bebés. A medida que el tiempo pasa, nosotros también vamos creciendo en Cristo, ¿cierto? Vamos creciendo y ya no podemos depender solamente de lo que nos enseñen el domingo. No podemos depender solamente de que es que mi pastor va a orar por mí y con esa oración me quedo toda la semana, ¿cierto? Así como los niños nacen y van creciendo y van desarrollando capacidades, así somos nosotros en la vida cristiana. No nos podemos quedar como los bebés espirituales, siempre a la espera de que el pastor venga a orar por mí, hermano venga a orar por mí, que es que el Señor lo escucha a usted, pero a mí no, porque nos llenamos de unas ideas absurdas, ¿cierto? Entonces, a medida que vamos creciendo ya nosotros, vamos madurando en la fe y sabemos que, hombre, necesito leer la palabra, yo necesito mi propia intimidad
porque es para poder avanzar en nuestro caminar con Dios e ir creciendo y desarrollando esa madurez espiritual. Como cristianos comprometidos debemos entender que la siguiente etapa es crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, pasar tiempo a solas con el Señor, porque el Señor anhela escucharnos, ¿cierto? Aprender a conocerle, estrechar esa relación con Él, y ya no depender solo de los demás. Obviamente es importante, ¿cierto? Obviamente es sumamente importante congregarnos los domingos, es bueno que oren por nosotros, pero a lo que hoy es no depender 100% de ellos, sino nosotros hacer nuestra parte, ¿cierto? En medio de este proceso, de caminar con el Señor, se nos van a presentar muchos obstáculos. Cuando llegamos al cristianismo y vemos que se llega la enfermedad, nos quedamos sin empleo, muchas situaciones difíciles, ¿cierto? Pero, porque obviamente no todo es color de rosa, pero si estamos fundamentados sobre la roca que es Cristo, vamos a poder sobrellevar estos obstáculos. Y aunque, como la canción que decía ahorita, nos gozamos en el desierto, ¿cierto? Que aunque tengamos dificultades, vamos a tener esa paz porque Cristo está con nosotros. Entonces, incluso cuando yo llegué al cristianismo, como ejemplo personal, rápidamente, mi mamá se enfermó del corazón. Y yo era muy como un león cuando quiere cuidar a todos sus cachorros, pero muy sobreprotectora con mi familia, y no le daba lugar al Señor, sino que todo lo quería hacer en mis fuerzas. Cuando mi mamá se enfermó del corazón, estuve en una cirugía de más de 8 horas, yo era llorando, yo le decía al Señor, Padre, ¿por qué? Y Él me decía como, dime en tus fuerzas, ¿qué puedes hacer en este momento? Es que tú dependes de mí, tu familia depende de mí. Y fue un trato muy doloroso, muy duro, pero fue cuando yo logré soltar. O sea, hay cosas, hermanos, que no dependen de nosotros, hay cosas que debemos soltarle al Señor. Y sé que decirlo es muy fácil, pero si nosotros no lo hacemos por voluntad propia, el Señor nos va a obligar a soltarlo. Y nos obliga por el dolor, porque uno ve a un familiar que ama en una UCI, es algo que yo no le deseo a nadie, es supremamente duro, pero ahí es donde uno ve en esos momentos, depende de Dios, porque humanamente, ¿qué podemos hacer? Humanamente, orar, ¿cierto? Y estamos esperanzados a lo que nos dice un médico, en que la medicina sí le sirve, pero nuestras fuerzas de querer sacar a ese familiar de allá, no lo podemos hacer, o sea, es algo que netamente depende de Dios. Entonces, a lo que hoy es que hay pruebas, hay cristianos en que las pruebas los acercan a Dios, ¿cierto? Pero hay otro tipo de cristianos que las pruebas los alejan de Dios, porque se enojan con el Señor, que dicen, es que, pero ¿cómo así? Si yo voy todos los domingos a la iglesia, yo diezmo, yo hago esto, hago lo otro, esta prueba me pasa a mí. Pero eso es inmadurez espiritual. Eso es inmadurez. Porque la prueba, hermanos, todos vamos a pasar por pruebas. Antes debe acercarnos más al Señor, porque eso muestra dependencia de Dios. Eso muestra dependencia. Y cuando nos enojamos con el Señor por la prueba, sé que la prueba no es fácil, porque yo he pasado por muchas pruebas y tengo toda la autoridad para decírselo, porque yo he llorado, he batallado, hasta discutido, atrevidamente con el Señor,